Gracias por la invitación. Supongo que como yo sentirá usted un cierto pudor de tener que hablar esto, pero lo que nos interesa no son los aspectos vinculados a la debilidad de una persona, sino al respeto a la función que uno cumple y a las obligaciones que vienen junto a la investidura presidencial. Responsabilidades que tienen que ver con informar sobre las operaciones a las que se somete y velar porque si tuviera que perder conciencia para alguna operación que requiera anestesia, informarlo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que sabemos? Yo creo que, Fernando, es importante la puntualización que tú has realizado, porque cualquier persona dentro del ejercicio libre de su derecho de someterse a cualquier tipo de operación tiene habilitadas las vías para ello, incluyendo la Presidenta de la República. El problema principal no es la operación en sí, ni la intervención quirúrgica, sino más bien los procedimientos que no se han seguido para ello. La presidenta, al someterse a un procedimiento quirúrgico de esta naturaleza, debió de informar al presidente del Congreso de la República, porque imagínate tú, Fernando, y Dios no quiera, que en esas 2 horas de intervención, que ahora se han especificado que más o menos es el tiempo que duró, hubiera surgido una catástrofe nacional. ¿Quién hubiera finalmente tomado la decisión de Estado de, digamos, controlar esta catástrofe nacional? El Congreso de la República no hubiera podido hacerlo a raíz de que no recibió nunca ninguna información de esa naturaleza y que la presidenta simplemente no estaba en el ejercicio de sus funciones. Eso por un lado para delimitar la operación versus el procedimiento que debió seguirse. Pero el problema es de que ahora están saliendo nuevas informaciones, ¿no? No solamente fue una intervención supuestamente de necesidad quirúrgica que tuvo la Presidenta de la República, sino que más bien al parecer fue una intervención estética. Una intervención estética que no informó al Congreso de la República, pero que conllevó, por ejemplo, al hurto de las historias clínicas que poseía en su oportunidad la clínica, que configuraría, Fernando, un acto de obstrucción a la justicia, porque precisamente la Fiscalía en todo momento trató de obtener esas historias clínicas, más allá del secreto no que informen, pero nadie puede sustraer las pruebas que la Fiscalía intenta obtener. Eso por un lado. Pero lo más grave de todo, Fernando, es de que a raíz de esta operación, y eso lo sugieren ya ahora los documentos, incluso que la Fiscalía tiene en su poder, se habrían intercambiado favores para la instrumentalización del aparato estatal para incorporar personas en la función pública. Es decir, la Presidenta de la República se somete a una operación y luego el médico, que precisamente es el tratante de esa operación, sugiere a personas que deban ocupar la administración pública. Eso, en términos jurídico-penales, Fernando, constituye el delito de cohecho, coloquialmente conocido como soborno, es decir, intercambio de favores. Por un lado, la Presidenta de la República, que tiene el dominio del aparato estatal, y por otro lado un particular que intenta favorecerse precisamente esa tensión con la Presidenta de la República. Todos estos datos se obtienen a través de qué fuentes y qué valor tienen. ¿Cuándo pueden tener un valor inapelable desde el punto de vista fiscal? Recordemos de que esta investigación ya tiene un tiempo atrás, que en principio la presidenta no quiso aportar la información a pesar de que la Fiscalía se lo había solicitado. La clínica tampoco, porque es cierto de que informa un derecho al secreto precisamente de las atenciones médicas, pero vemos de que el día de hoy ya se han obtenido estas informaciones a raíz de lo que se sugiere dentro de la prensa, que es el sometimiento a un procedimiento de colaboración por parte no solamente de Cavani, sino de la clínica que trató a la Presidenta de la República. Y es evidente que tiene importancia estos hechos, Fernando, no a raíz de la propia intervención, sino a raíz de las irregularidades que se habrían cometido. Y eso es importante resaltarlo por los delitos que viene investigando la Fiscalía, porque ya no sería solamente, Fernando, un abandono del cargo de una magistratura, de la más alta magistratura que se ejerce en el Ejecutivo, que es precisamente la Presidencia de la República, sino además del delito de cohecho, que implicaría ampliar los hechos e incorporar también a nuevas personas que serían responsables de intermediar en la contratación de estas personas que habría sugerido Cavani en la administración pública. Entonces yo creo que está tomando ribetes mucho más complicados esta investigación para la Presidenta de la República. ¿Cuánto puede avanzar la investigación en el marco constitucional que es el nuestro? Es cierto que hay pendiente de que el TC resuelva un problema de demanda competencial, para que defina justamente qué capacidad de investigación tiene la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero su opinión sobre el tema, ¿hasta cuánto
puede avanzar esta investigación? La presidenta del Tribunal Constitucional ha declarado hace poco que esta demanda de conflicto competencial, que es el recurso que ha interpuesto el Poder Ejecutivo para que no se pueda investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones, va a ser resuelto aproximadamente en el mes de abril. Yo creo que el Ejecutivo está poniendo todos sus esfuerzos en que se resuelva a su favor antes de abril. Pero ¿hasta dónde puede llegar las investigaciones? Únicamente hasta la culminación de la etapa preliminar, porque una vez de que la Fiscalía llegue, por ejemplo, a la convicción de que en efecto aquí ha habido un abandono del cargo, y no solamente ello, sino que ha habido, por ejemplo, un delito de cohecho, tendría que formular su acusación ante el Congreso de la República. Y Fernando, todos eso sabemos, no se va a hacer, acusación no puede haber. y ya sabemos, o sea, solamente en la acusación constitucional ante el Congreso de la República, si la Fiscalía ya culmina la investigación preliminar, pero de ahí no puede avanzar más, porque Pero ya dependería... acusación en general, tengo entendido que la Constitución prohíbe que se haga al jefe de Estado. No No. puede ser acusado, salvo por 4 casos específicos que no tienen que ver con los actuales elementos. Recuerda, Fernando, de que en el caso, por ejemplo, de las protestas que hubieron y de los muertos, la Fiscalía ya ha acusado a la Presidenta de la República por el delito de homicidio y también por el delito de lesiones graves. Es más, en el caso del Rolex, también la Fiscalía de la Nación acusó ya a la Presidenta de la República por el delito de cohecho. Pero ese es el límite. La Fiscalía ya no puede avanzar más después de la acusación porque la pelota está en cancha del Congreso de la República y es evidente que a raíz de la interpretación del artículo 117 de la Constitución simplemente ya no se puede habilitar la acusación en contra de la presidenta. Tendrán que esperar hasta que culmine su mandato presidencial. Pero lo que quiere la Presidencia de la República como institución, al menos el día de hoy, es de que más bien ya no se habilite la investigación preliminar. Es por eso que este recurso que mencionaste, Fernando, del conflicto competencial, está en manos del Tribunal Constitucional, y yo creo que eso habilitaría a la Presidencia, en caso ganen ese recurso, de que ya, a diferencia del gobierno de Castillo, se detengan, Fernando, todas las investigaciones. Hasta que ella entregue el poder en julio del año 26. Mientras tanto, con menos sofisticación y con más aparatosidad, se viene llevando a cabo el juicio al expresidente Pedro Castillo y allegados de él, como la señora Betsy Chávez. Han habido algunos incidentes por la voluntad de ponerse en huelga de hambre que el señor Castillo expresó, y por algunas heridas que ha recibido la señora Betsy Chávez mientras era trasladada en un auto especializado llamado Perrera, me parece. No sé si es exacto, que siempre se traslada es el término coloquial a los que reos se utiliza en un auto así, que no tiene ventanas y que puede plantear dificultades para la estabilidad y para la respiración de las personas que estén enmarrocadas. Es así, Fernando. Ese es el término que se usa, y lamentablemente el día de hoy, a pesar de tener los derechos fundamentales garantizados supuestamente por las instituciones del Estado, existen procedimientos de traslado de reos, digamos, de encierro propio de los mismos, que no necesariamente se condicen con este respeto a los derechos humanos. Y yo creo que el tribunal haría bien, Fernando, en garantizar los derechos de quienes están siendo enjuiciados, porque la decisión final que ellos tomen se legitimaría aún más si es que garantizan los derechos de los imputados. Estamos viendo el día de hoy que en este discurrir del juicio en contra del expresidente Castillo y también de Betsy Chávez, Aníbal Torres y otros, que la sala, desde mi perspectiva, está cometiendo ciertos errores que en adelante le va a costar la legitimidad de la decisión que tomen. Desde mi perspectiva, Fernando, sí ha habido ciertos elementos que apuntarían eventualmente a un delito de rebelión en grado de tentativa, pero, por ejemplo, la jueza Carvajal Chávez es una jueza que en recursos previos, Fernando, ya se ha pronunciado sobre el alcance del delito de rebelión, y ella ha señalado expresamente en alguna de esas resoluciones de que el delito de rebelión implica no necesariamente la utilización de armas. Entonces ya no hay nada que hacer, porque esa convicción que ella ha formado dentro de las decisiones que ha tomado necesariamente las va a plasmar dentro de una decisión de fondo. Yo creo que está pidiendo su inhibición justamente el reo Pedro y yo creo que haría bien, opinión, ¿no? Y yo creo que haría bien al proceso, Fernando. Imagínate tú que se emite una sentencia condenatoria, estemos o no convencidos de los hechos, y que luego la defensa o en tribunales internacionales se cuestione que una jueza que precisamente ha participado de esta decisión ya haya tomado una decisión de los alcances del delito previamente al juicio, porque se supone que en el juicio los jueces, al menos 2 de ellos, están absolutamente descontaminados del proceso, y es la primera vez que tienen un acercamiento con los hechos y la valoración jurídica. Pero la jueza no, y es más, es la jueza que está llevando adelante
todo el debate del juicio. Entonces yo creo que eso no aporta, más bien aporta a la estrategia de victimización. ¿Y por qué tenía del que expresidente adelantar Castillo su criterio sobre la definición de rebelión? ¿Qué es lo que ha pasado, Fernando? El problema es de que muchos de los jueces pues, rotan dentro de conformaciones de las salas especiales o salas supremas. Y han habido recursos que ha presentado en su oportunidad, antes de pasar a juicio oral, la defensa del expresidente Castillo, que han tenido que ser resueltos en última instancia por un tribunal de la Corte Suprema que en su oportunidad conformaba la jueza Chávez Carvajal. Y el problema es de que ella se ha aunado a una interpretación de los alcances del delito que luego, porque tenemos lamentablemente muy pocos jueces supremos titulares, Fernando, pues simplemente esta alta rotación de jueces ha hecho que a ella la designan ahora en un tribunal de enjuiciamiento, cuando eso no debió de hacer. Y yo creo que para garantizar una eventual sentencia condenatoria o una eventual sentencia absolutoria, también la Corte Suprema debería de guardar las formas, porque no solamente es una imparcialidad subjetiva, sino también objetiva, es decir, también demostrar la objetividad de cara a quienes legitiman las decisiones de los jueces, que somos todo el Estado. Muy bien, y a propósito de Betsy Chávez, el abogado que estuvo acá, el señor Noblecilla, ayer, afirmó que que lo que se ha hecho, lo que ha sucedido con ella, se puede definir como tortura. Y nos leyó incluso un artículo del ordenamiento legal para acreditar esta tesis. Sí. No es lo que dijo Betsy Chávez, ¿eh? Dijo Claro. que se había golpeado porque el auto estaba conducido con ligereza y rapidez. Sí, bueno, depende un poco de la perspectiva en la que se interpreta esta sucesión de hechos, pero yo creo que a diferencia de la radicalidad de la interpretación que le ha intentado atribuir el abogado de la imputada Betsy Chávez, yo creo que pudo haberse tratado de un accidente, pero eso no enerva la responsabilidad de los jueces del tribunal, Fernando, de garantizar un trato humanitario de todos aquellos que estén imputados en este juicio oral. Y no lo digo porque trate yo de deslegitimar a los jueces que conforman el tribunal, sino todo lo contrario, porque un trato respetuoso de los derechos humanos, respetuoso del derecho de defensa, legitimaría más una eventual sentencia condenatoria. Sin duda. Ahora, el abogado Noblecilla se refirió a 2 puntos también. La señora Chávez cumple prisión preventiva en Chorrillos. Tiene que ser trasladada a Ate. Ya sabemos cómo es el tráfico en Lima. ¿Es esto lo usual o ella tiene derecho a solicitar que se la interne en Diroes? No. Que sepamos, era un recinto improvisado para jefes de Estado que purgan condena o prisión preventiva, ¿no? De hecho, que cuando inauguraron este tribunal en este establecimiento, que no es penitenciario, por cierto, se hizo hincapié en que era un tribunal delegado para el enjuiciamiento a ex jefes de Estado, Fernando, con lo cual no necesariamente Betsy Chávez tiene el privilegio de poder acceder a ello. Y es más usual de lo que uno cree el traslado siempre de reos. Antes de la pandemia, a veces las diligencias incluso se frustraban o las audiencias porque no se podía trasladar o logísticamente no se tenía la posibilidad de trasladar a un reo al tribunal en el cual era enjuiciado. Así es que eso es la regla y no es de que aquí se tenga que hacer una excepción por tratarse de Betsy Chávez. O sea, también tiene que ella ser incluida, internada en un tribunal, en una carceleta, como una cárcel como el de Chorrillos, y luego ser trasladada para que afronte el tribunal. Eso es lo usual. Así es que el hecho de que la estén trasladando uno u otro día para afrontar el juicio no tiene nada que ver con una vulneración de sus derechos fundamentales. La otra queja formulada por el abogado Noblecilla tiene que ver con procedimiento y dijo que la prisión preventiva de Betsy Chávez había vencido y después del vencimiento del plazo el juez Checkley ordenó que se ampliara, pero entre tanto hubo un momento en que, según el señor Noblecilla, el plazo había vencido y no se le había prolongado, por lo cual él caracteriza la situación de la señora Betsy Chávez como secuestro. Y el problema es de que a estos jueces no le corresponde decir sobre ello, porque aquellos jueces que han decidido sobre la prisión preventiva es un juez supremo de investigación preparatoria, que en su oportunidad fue el juez Checkley, sí. Y luego la Sala Suprema Penal Especial. Así es que estos jueces son jueces de juzgamiento, claro, que no toman pero es decisiones Checkley al el respecto. que ordenó que se prolongara. Por supuesto, es el juez. Ahora, ya que hay una discusión, en efecto, Fernando, tal como tú señalas, de que los pedidos de prolongación de prisiones preventivas tienen que hacerse dentro del plazo. Antes de que vence. Antes de que vence el plazo. Lo han hecho
Es decir, la Fiscalía sí realizó el pedido dentro del plazo. El problema es de que hasta que se decida, porque a veces la Fiscalía, imagínate, vence un día de hoy, un día viernes, e ingresan el pedido de ampliación a la medianoche, antes de que sea el día sábado, y naturalmente los jueces no pueden programar antes del vencimiento la audiencia. Y por tanto tendrían que programarla, por ejemplo, para el día lunes o martes. El hecho de programar la audiencia para esos días no significa de que esto sea ilegal, porque dentro de las prerrogativas que tiene un juez es las audiencias que se llevan adelante tienen que servir para decidir inmediatamente el caso que se somete a su jurisdicción, incluyendo la prolongación de la prisión preventiva. Y además, así sea irregular, así asumamos esta perspectiva que tiene la defensa de Betsy Chávez, estos no son los jueces que deciden esta situación de la prisión preventiva, sino tendría que ser el juez de investigación preparatoria, con lo cual tendrían que reconducir ese pedido al juez competente, que sería el juez Checler. Muy bien. Hay otros temas penales pendientes en el espacio público que tienen que ver en particular con el ministro del Interior. Los hemos abordado ya en otras oportunidades. Yo preferiría contar con su presencia y los minutos que nos quedan para que nos hable sobre un voto que ha tenido lugar en el Pleno del Congreso respecto de la rectificación, cuando se ha hecho una afirmación falsa que atentaría contra derechos fundamentales como el honor, la buena reputación y la intimidad personal. ¿Qué dice nuestro marco normativo sobre eso? ¿Qué diferencia hay entre calumnia, difamación y qué aporta esta iniciativa de ley que ha sido aprobada por el Pleno del Congreso? Yo me concentraría en un tema muy práctico para responder a las preguntas que has planteado, Fernando. Ante la eventualidad de una difamación, es decir, de atribuir un delito que no se ha cometido, ya sea por parte de un periodista, un medio de comunicación o de cualquier persona, la persona afectada pues enviaba una carta de rectificación y el medio de comunicación pues evaluaba en qué momento rectificarse. Sin embargo, lo que está haciendo ahora esta reforma normativa es posicionar en una mejor circunstancia al afectado. Es decir, si es que me has calumniado y el día de hoy yo envío una carta notarial para que te rectifiques, tienes que hacerlo al día siguiente máximo de recibida esta carta notarial. Antes, pues, digamos, el medio de comunicación evaluaba si es que era falso o cierto lo que afirmaba el afectado. Puede tomar un cierto tiempo, ¿no? Claro, y puede tomar un cierto tiempo, pero ahora lo que hacen es simplemente decir que les dan 24 horas para que la rectificación sea publicada. Y no solo eso, sino que van mucho más allá, porque ya la rectificación no implicaría una rectificación en la forma y modo en la que se ha realizado esa afirmación supuestamente difamante o calumniante, sino que además tendría que hacerse durante 3 oportunidades. Tres oportunidades en 3 ocasiones. Si es que hoy día se emite una nota calumniando algo, pues tendría que ser en 3 programas, Fernando, en las que tengan que rectificarse por esa afirmación realizada. Entonces, yo creo que de alguna manera están tratando de encorsetar y de empoderar a quienes supuestamente son afectados por delitos de difamación y de calumnia, de cara a que, bueno, el periodista o la persona que realice esa afirmación tenga mucho más cuidado al momento de ejercer algo importante que yo creo que se tenga que garantizar, que es la libertad de expresión, Fernando, ¿no? Si algo es falso, pues interpongan la denuncia, la querella eventualmente, pero no necesariamente ya desde el principio exigir para que estén atemorizados quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión, de que podrían no solamente rectificarse al día siguiente, sino que además que lo tengan que hacer en múltiples programas, ¿no? Yo creo que el Congreso de la República, a raíz, Fernando, estamos hablando del 70% de congresistas que vienen siendo investigados, quieren empoderarse de alguna manera de cara a quienes ejercen libremente el derecho a la libertad de expresión. Esto cuando un periodista o cuando alguien que opina afirma algo falso. Pero ¿qué pasa cuando un invitado dice algo que no es exacto? Por ejemplo, en este caso usted. Si usted afirmara algo que es una contraverdad respecto de un proceso judicial en curso, por ejemplo, o sobre una persona, usted es una persona totalmente discreta, así que sobre personas hablará poco, pero sobre el proceso sí, y quizá alguien le puede decir, no, pero es falso lo que dice el señor Carreón.
¿Cuál es el marco normativo En para...? casos como estos correspondería la querella, es decir, la persona afectada por la afirmación que eventualmente yo he realizado, si ya me pones como ejemplo, Sí, Fernando, lejos de creer que es el caso de usted, pero en fin. tendría que interponer una querella en mi contra y señalar de que, bueno, por los hechos difamantes, es decir, falsos, de haber atribuido eventualmente la comisión de un delito, pues yo tendría no solamente que cumplir algún tipo de pena, sino además imponerme la reparación civil como un resarcimiento al honor afectado o a la dignidad afectada, que se maneja de manera distinta a quienes ejercen la labor del periodismo. Es por eso que yo señalo, Fernando, de que más bien aquí trataría de un cierto halo de mordaza respecto a quienes tratan de ejercer libremente esta libertad de expresión. Ahora, ¿cuánto se diferencia el derecho al buen nombre, a la reputación y a la identidad personal? ¿Cuánto se diferencia para los ciudadanos comunes que somos nosotros y lo que están investidos de una autoridad pública? Porque el problema es que los ciudadanos tenemos tendencia a formular críticas contra quienes nos gobiernan y a expresar desconfianzas y a hacer afirmaciones severas por todos los medios, incluidos los medios directos personales, cuando hay un encuentro entre población y la autoridad pública, ¿no? Mira, Fernando, no solamente la jurisprudencia nacional, sino además la jurisprudencia internacional han concedido el hecho de que aquellos que ejercen la función pública tienen que tener un nivel adicional de tolerancia respecto a las críticas de los ciudadanos y también ante las críticas de los medios periodísticos, porque precisamente están involucrados en el manejo de la cosa pública. Nosotros somos los administrados. Y ellos son quienes definitivamente tienen el poder. Es por eso que los ámbitos de flexibilización respecto a las críticas tiene que ser aún mayor. Por eso que yo critico mucho esta última reforma normativa en la cual se intenta encorsetar y, digamos, generar un halo de irregularidad o de ilicitud penal ya cuando uno legítimamente ejerce un derecho a la crítica respecto a la función que pueden venir ejerciendo. Muy bien, tomamos nota entonces de que quien postula a elecciones y ejerce un cargo público, es decir, remunerado con nuestros impuestos, tiene que aceptar que el nivel de crítica sea naturalmente más amplio que el que los ciudadanos que no están en esa situación. Muchas gracias, abogado Anti Garrió, que tenga un buen fin de semana. Gracias a ti, Fernando.